Vejez. Para esta etapa se plantearon los siguientes objetivos: valorar de manera integral la salud de la persona mayor, incluyendo la identificación de los principales cambios morfológicos y fisiológicos de la vejez; identificar tempranamente exposición a riesgos para su prevención o derivación para manejo oportuno; detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud con el fin de referirlas para su manejo oportuno; potenciar las capacidades, habilidades y prácticas para el cuidado de su salud, el envejecimiento activo y el bienestar de las personas mayores mediante la información en salud; construir concertadamente con el usuario del plan de cuidado primario. En Medellín, los principales motivos de consulta en el servicio de consulta externa para la población de 60 años y más fueron los de hipertensión arterial esencial con 358.090 casos, seguido de diabetes mellitus con 121.755 casos. En tercer lugar, los síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio. Y ya tenemos otras patologías como las bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, dorsopatías, trastornos de los tejidos blandos, etcétera. En el servicio de urgencias, los motivos de consulta más frecuentes en este grupo etario fueron los síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio con 10.481 casos en el primer lugar. En el segundo lugar está la bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas con 3.777. En tercer lugar, los traumatismos. También tenemos otras patologías como del sistema urinario, dolor abdominal y pélvico, insuficiencia cardíaca, neumonía, entre otras. Las principales causas de muerte en Medellín en el grupo entre 60 años y más fueron, en primer lugar, las enfermedades isquémicas del corazón, con 1.753 casos. En segundo lugar, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, con 1.020 casos. En tercer lugar, las enfermedades cerebrovasculares, con 725 casos. También hay algunas patologías que son frecuentes y causan muchas muertes en la ciudad, como son las enfermedades hipertensivas, neumonías, tumores malignos de la tráquea, bronquios y de pulmón y otras enfermedades del corazón, entre otras patologías que también impactan sobre la mortalidad en este grupo etario. Resolución 3280 de 2018 da vía a las rutas integrales de la atención en salud en el marco del modelo integral de la atención en salud, la cual tiene como objetivo buscar un modelo que pase del asistencialismo a la prevención. Las entidades territoriales, las aseguradoras y las prestadoras de salud estarán obligadas a brindar atenciones para promover la salud y anticiparse a la enfermedad tanto de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. El propósito es contribuir a la garantía del derecho fundamental a la salud y al desarrollo integral de las personas, familias y comunidades en los entornos donde viven y se desarrollan, mediante la atención integral en salud en lo relacionado con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad a través de la acción coordinada y efectiva del Estado y la sociedad sobre los determinantes de la salud, el seguimiento del estado de salud y desarrollo integral de las personas en cada uno de los momentos de su vida, la identificación oportuna de vulnerabilidades, factores de riesgo, riesgos acumulados y alteraciones que emergen en cada momento vital, el desarrollo de las capacidades, habilidades prácticas en las personas, las familias y las comunidades para el cuidado y mantenimiento de la salud y la afectación de los entornos para que sean protectores y potenciadores de salud y desarrollo. Su objetivo general es definir, ordenar e integrar las intervenciones individuales, colectivas, poblacionales y acciones de gestión de la salud pública requeridas para la promoción de la salud y la gestión oportuna e integral de los principales riesgos en salud de las personas, las familias y las comunidades. Y sus objetivos específicos son orientar al diseño de intervenciones poblacionales o de tipo estructural dirigidas a los determinantes sociales de la salud, establecer las intervenciones colectivas que se ejecutarán por entorno de manera tal que complementen las intervenciones de otros planes de beneficios, definir las intervenciones de obligatorio cumplimiento dirigidas a los individuos y familias a cargo de los diferentes agentes del sistema, establecer las acciones de gestión requeridas para la efectiva implementación de la ruta integral de la atención para la promoción y mantenimiento de la salud. En general, incidir de manera activa a nivel intersectorial y territorial sobre las condiciones de desarrollo social, económico y cultural de los individuos, la familia y la sociedad, como medio para propiciar que los ancianos de hoy y del futuro alcancen una vejez digna, saludable e integrada dentro del marco de la promoción, prevención y restitución de los derechos humanos. Algunos objetivos específicos son
Valorar de manera integral la salud de la persona mayor, incluyendo la identificación de los principales cambios morfológicos y fisiológicos de la vejez, identificar tempranamente exposición a riesgos para su prevención o derivación para manejo oportuno, detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud con el fin de referirlas para su manejo oportuno. La población sujeto son todas las personas de 60 años o más que habitan el territorio nacional. Al momento de la anamnesis se debe realizar una anamnesis completa que incluye una indagación de antecedentes y una revisión por sistemas. Se recomienda hacer un énfasis en antecedentes personales como lo son factores de riesgo o una presencia de enfermedades metabólicas, cardiovasculares, pulmonares, tuberculosis, cáncer, alteraciones sensoriales, enfermedades neurológicas, musculoesqueléticas, mentales o del comportamiento, manejo del estrés y situaciones de alta tensión, enfermedades transmisibles. Y algunos antecedentes familiares, que quiere decir que sean algunas enfermedades que presenten o que hayan presentado familiares cercanos por la posibilidad de que sean heredables. Asimismo, es de relevancia indagar de manera enfática en la presencia de síndromes geriátricos, que estos en algunos casos pueden ser prevenibles, entonces al momento de uno detectarlos con tiempo se pueden tratar también a tiempo. Entonces son deterioro cognoscitivo, inmovilidad, inestabilidad y caída, fragilidad, incontinencia de esfínteres, depresión y iatrogenia. También tener en cuenta que se den los derechos sexuales y reproductivos y si son aplicados, consumo y hábitos alimentarios a partir de la regularidad en el patrón de comidas, prácticas y hábitos saludables, valoración o actualización de la conformación y dinámica de la familia a través del familiograma y el APGAR familiar a fin de comprender las condiciones de la familia. Esto lleva a valorar sus capacidades en relación con el proceso de cuidado de la salud y esto incluye las prácticas de monitorización, el establecimiento de límites, el apoyo percibido y la comunicación familiar. También es importante la valoración o actualización de las condiciones de vida, el contexto social y las redes de apoyo social y comunitarias de la familia. Para esto se usa el ecomapa. También se tiene en cuenta que se debe conocer la actividad laboral o económica actual y previa del paciente y se debe verificar la realización y los resultados de las pruebas de tamizaje para detección temprana de riesgo cardiovascular, de cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata y de colon y recto. Al momento del examen físico, tener en cuenta las valoraciones. En este caso tenemos la valoración de la capacidad funcional, valoración del estado nutricional, seguimiento de los parámetros antropométricos y valoración de riesgo cardiovascular y metabólico, valoración de la salud sexual, de la salud visual, de la salud auditiva y comunicativa, de la salud bucal y de la salud mental. Para el plan de cuidado, esta definición del plan de cuidado se hace de acuerdo a la atención que corresponda según los hallazgos y la concertación de compromisos con el adulto mayor y su cuidador. Aquí se incluyen los procesos de atención en salud bucal, la educación grupal de entrenamiento cognitivo y emocional, tamización para riesgo cardiovascular y metabólico cada 5 años, que incluye exámenes de glicemia, perfil lipídico, creatinina y uroanálisis, la tamización para cáncer según lo definido en el procedimiento de cáncer de cuello uterino, de mama, de próstata y de colon y recto, la vacunación anual contra influenza, tamizajes para población con algún tipo de riesgo, que puede ser una prueba rápida treponémica en caso de relaciones sexuales sin protección, una prueba rápida para VIH previa, asesoría pre y post test y con un consentimiento informado en caso de relaciones sexuales sin protección, prueba rápida para hepatitis B, prueba rápida para hepatitis C. También es importante la educación grupal para la salud que incluye a la familia de acuerdo al ciclo contemplado según la edad, que es un proceso que hace parte también del plan de cuidado. Y adicionalmente, en función de los hallazgos anteriores, se deberá indicar la realización de las siguientes atenciones e incluirlas en el plan integral de cuidado primario, como lo son los procesos de consulta de asesoría en anticoncepción, educación individual para la salud según los hallazgos, las necesidades o inquietudes de las personas mayores y o sus cuidadores, educación para la salud dirigida al grupo familiar, si se identifica alguna situación de uno o varios de los integrantes de la familia o se requiere profundizar en aspectos para el cuidado de la salud de la familia en su conjunto, la atención básica de orientación familiar, las rutas integrales de atención en salud de grupos de riesgo o servicios resolutivos, atenciones básicas para promover la cesación del consumo de tabaco a personas que están identificadas con tabaquismo, servicios sociales de acuerdo a la oferta territorial y realizar la notificación obligatoria de los eventos de interés en salud pública identificados durante la consulta. El primer resultado son personas adultas que conservan sus capacidades cognitivas. Para eso, se debe desarrollar un desempeño en autonomía funcional que les permita sus decisiones y un refuerzo de capacidades cognitivas. Esto se logra con una sesión que entrene funciones ejecutivas, el lenguaje, la comunicación oral, la memoria, la percepción, la lectoescritura y la visoconstrucción.
El segundo resultado son personas adultas mayores que conservan la independencia emocional y personas adultas mayores saludables que desarrollan adecuadamente desde el punto de vista. Se debe desarrollar la comprensión de transformaciones que deben hacer en su estilo de vida, pautas de cuidado ergonómico e incluir una rutina de actividad física. Para esto se deben hacer sesiones que beneficien las prácticas de cuidado de salud, que fortalezcan su autoestima y una capacidad de tomar decisiones adecuadas, arreglar sus entornos y que sean camisajes de riesgo cardiovascular, metabólico y cáncer. Otro resultado son las personas con adecuado estado nutricional. La capacidad de desarrollar son conocer cómo es una alimentación saludable y desarrollar rutinas de consumo de alimentos saludables. Para esto se deben hacer sesiones que promuevan los hábitos saludables, la alimentación variada y se conozcan los riesgos de una mala alimentación y que se interese el concepto de peso saludable. Otros resultados son personas adultas mayores y sus familias con capacidad para afrontar los diferentes sucesos vitales. Para esto se deben desarrollar fortalezas psicológicas, identificar oportunidades de mejora entre situaciones familiares y para esto los contenidos de las sesiones deben ser comprender eventos vitales para la autopercepción, el estrés y reconocer los síntomas depresivos y conductas de riesgo para fortalecer la autoestima. El quinto resultado son personas mayores con prácticas dinámicas que favorecen el establecimiento de relaciones constructivas y sanas, la capacidad de desarrollarse en construcciones de relaciones equitativas y la descripción de herramientas que permitan defender sus convicciones, la construcción de mecanismos de autorregulación y la práctica de habilidades para la vida. Para estas sesiones se deben tener conocimiento de emociones propias y derivadas de la adaptación del proceso de vida. Otros resultados son personas adultas mayores que ejercen sus derechos sexuales y derechos reproductivos. La capacidad de adquirir son revisar sus creencias sobre la sexualidad, establecer rutinas de cuidado físicas y psicológicas y la expresión del afecto hacia otras personas que comparten sus sentimientos. Esto se logra mediante sesiones que fortalezcan la autoestima, la autonomía, el ejercicio sexual y el uso de métodos anticonceptivos regularmente. El último resultado son personas con adecuado estado de salud bucal, sin daño de la pérdida de dentición. Para esta capacidad se debe desarrollar solo el conocimiento sobre los cambios de la actividad bucal a través de la vida, pláticas de salud bucal y derechos de atención a la salud bucal. Y para esto se deben hacer sesiones con procedimientos de intervenciones odontológicas, con adecuadas prácticas de higiene bucal, conocer los riesgos de alimentación no saludable y otros malos hábitos como el alcohol y el tabaco, ver signos y síntomas de enfermedades y seguir recomendaciones de cuidado de higiene en diferentes escenarios. La vacunación en el adulto mayor debe realizarse de acuerdo al esquema de vacunación vigente. Se propone aplicar una vacuna contra la influenza anualmente. También es importante la vacunación contra el neumococo. Para personas entre 60 y 64 años se requieren 2 dosis, una dosis inicial y a los 5 años de ponerse la primera dosis se pone la segunda. Y para personas que tengan 65 años o más solo se requiere una dosis. Tener en cuenta que esta vacuna cubre 23 tipos de neumococo que son altamente prevalentes en Colombia. Detección precoz de cáncer de próstata. Su objetivo es detectar este cáncer en estadios tempranos, realizando pruebas de tamización a hombres entre los 50 y 75 años y son evaluados por un profesional de la salud. Se va a realizar antígeno prostático en sangre y tacto rectal cada 5 años a hombres entre 50 y 75 años. Si el hombre es mayor de 40 y tiene factores de riesgo, estas pruebas se van a realizar antes. Si el resultado del antígeno prostático es anormal, pero el tacto es normal, se repite un nuevo antígeno durante los siguientes meses. Si el resultado del tacto rectal es anormal, se remite a especialista al menos de 4 semanas. El plan de estudio es brindar asesoría sobre el resultado e importancia de continuar con el proceso de la confirmación diagnóstica. Detección precoz de cáncer de colon y recto. Objetivo es detectar este cáncer en estadios tempranos, realizando pruebas de tamización a hombres y mujeres entre los 50 y 75 años, realizados por un profesional de la salud. Se va a hacer sangre oculta en materia fecal cada 2 años o colonoscopia cada 10. En caso de resultados anormales, se solicita colonoscopia y o biopsia respectiva. El plan de cuidado, si los resultados son normales, se comunica a los pacientes y se fijan controles a seguir. Si los resultados son positivos, se gestiona la realización de colonoscopia, biopsia o consulta con especialista. En el siguiente familiograma se puede ver el objeto de estudio y el núcleo familiar al que pertenece. Se identifican los principales factores de riesgo o enfermedades presentes en el familiograma. En el ecomapa no se evidencian relaciones estresantes entre los miembros de la familia ni con los otros aspectos de su vida. La puntuación del APGAR sugiere una buena función familiar. Interrelación entre el problema de salud del paciente y la dinámica de la familia. En el caso del paciente adulto mayor con hipertensión arterial es importante que esté rodeado por su familia, ya que la familia es un apoyo clave en este momento.
Es supremamente importante que la familia tenga un cuidado relacionado con la alimentación, vigilando la cantidad de consumo de grasas, de harinas y de azúcar. Los hábitos de la familia deben modificarse, o en su defecto asumir una dieta diferente para este paciente. También deberían promover la recreación y la ocupación del tiempo libre en actividades que promuevan un movimiento y una actividad del paciente. La lista de actividades que deben cumplirse con cada uno de los integrantes son: para la infancia y la juventud, tenemos valorar el crecimiento y desarrollo, tanto físico, cognitivo como socioemocional, también el estado nutricional y antropométrico y las prácticas alimentarias, entre otras actividades que se deben tener en cuenta. Para la adultez, tenemos valorar el estado nutricional y realizar seguimiento de los parámetros antropométricos, también las prácticas alimentarias y las estructuras dentomaxilofaciales y su funcionalidad, entre otras actividades. Y para la vejez tenemos valorar la capacidad funcional, fragilidad, actividades básicas e instrumentales, también valorar la salud auditiva y comunicativa, la salud mental, emocional y social, entre otras actividades que se encuentran planteadas en la resolución. Riesgos e intervenciones. Los riesgos identificados en esta familia son los de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y el riesgo de desarrollar cáncer. Las intervenciones de estos riesgos son hacer ejercicio durante 30 minutos de 3 a 4 veces por semana y empezar una dieta saludable donde abunden las frutas y verduras para reducir el riesgo de desarrollar alguna de estas patologías y disminuir los factores de riesgo cardiovascular en un largo plazo. Además, se debe hacer una reducción en la ingesta de sal, dar consejería a las personas que fumen, desincentivar el consumo de cafeína y visitar al médico regularmente para hacer pruebas de control y descartar cualquier tipo de malignidad. La propuesta de intervención integral debe contemplarse desde diferentes puntos de vista, como en el caso de la psicología, debido a que en la etapa del ciclo vital familiar en el que se encuentra esta familia, que es la etapa de apertura, pueden aparecer trastornos psicosomáticos, como por ejemplo la ansiedad. Asimismo, es fundamental que cada integrante de la familia asista frecuentemente al médico familiar por si se llega a presentar alteraciones en su salud física y mental por la salida del hogar de un miembro de la familia. Mediante la sociología se puede reconocer los problemas por los que la familia está atravesando y así brindar una posible solución a los mismos. Perfil epidemiológico según la etapa escolar. Consta de aplicar medidas preventivas de las enfermedades más comunes en el rango de 5 a 14 años, como lo son las enfermedades de tracto respiratorio, tracto genitourinario y tracto digestivo. Algunas medidas son procurar por la actualización del carnet de vacunas y mantenerlo siempre al día, lo cual se verifica en cada control con medicina general o pediatría. Esto con el fin de también minimizar los factores de riesgo que pueden predisponer a estas patologías, como lo son el hacinamiento, malnutrición o deshidratación. Según la resolución 3280, se recomienda consultar siempre con el mismo médico y educar sobre el uso de los servicios, verificar y actualizar la vacunación PAI, inscribir para el ingreso de programa de crecimiento y desarrollo, realizar curva de peso y talla y buscar factores de riesgo para asma, alergias y desnutrición. Frente al perfil de riesgo identificado en el familiograma para Manuel Rigoberto, el riesgo genético es la enfermedad cardiovascular. Y la acción para tomar es la enseñanza de hábitos de vida saludable, como dietas balanceadas, ejercicio regular y entre otros, que disminuyan la exposición a factores de riesgo. El perfil epidemiológico según la etapa de juventud consta de aplicar medidas preventivas de las enfermedades más comunes en el rango de 15 a 44 años, como lo son los trastornos mentales, enfermedades metabólicas e infecciones por VIH. Algunas de estas medidas son realizar un tamizaje para las infecciones, promover la salud sexual y llevar un control adecuado de esta, realizar periódicamente los exámenes de rutina y también conocer un poco sobre el estilo de vida del paciente y en qué influye esto en su salud mental. Según lo indicó en la resolución 3280, algunas acciones son consultar siempre con el mismo médico, educar sobre hábitos de vida saludable, educar sobre vida sexual sana, remitir a programas de prevención de service, utilización de cigarrillos, drogas psicoactivas y alcohol, verificar y actualizar el esquema PAI, ordenar citología vaginal, medir presión arterial, evaluar índice de masa corporal. Frente al perfil de riesgo identificado en el familiograma para Manuela, el riesgo que se encuentra es riesgo genético de enfermedad cardiovascular. Y la acción para tomar son enseñanza de hábitos de vida saludable, como dietas balanceadas, ejercicio regular, entre otros, que disminuyan la exposición a factores de riesgo para la adquisición de esta enfermedad.
El perfil epidemiológico para la etapa de la adultez consta de aplicar medidas preventivas de las enfermedades más comunes en el rango de 45 a 59 años, como lo son las enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares e hipertensivas, infección por VIH y enfermedades crónicas del tracto respiratorio. Algunas medidas son procurar por la aplicación de vacunas como influenza y neumococo periódicamente, mantener un control de los factores de riesgo cardiovasculares enviando exámenes de rutina en las consultas con medicina general y tener en cuenta los signos, síntomas y examen físico que se le realiza al paciente. Además, es importante conocer y evaluar el estilo de vida del paciente para poder actuar en algún factor de riesgo o prevenir su aparición. De acuerdo a la resolución 3280, se realiza lo mismo que el punto anterior, pero no se van a realizar exámenes de detección de cáncer de mama y cervix, sino para detección de cáncer de próstata y colorectal. Y como tiene riesgo cardiovascular, se le verifica el diagnóstico de la diabetes, verifica el diagnóstico de la hipertensión, se interroga sobre tabaquismo, se le mide la presión arterial y índice de masa corporal. Frente al perfil de riesgo identificado en el familiograma de Manuel Urbáez, se ve enfermedad coronaria, diabetes tipo 2, hipertensión arterial. Y las acciones para desarrollar son dieta estricta con reducción en la ingesta de azúcares, carbohidratos, grasas, carnes rojas y aumento en el consumo de vegetales, adherencia al tratamiento de sus condiciones específicas, una rutina completa de ejercicio cardiovascular y controles de peso y presión rutinarios. El perfil epidemiológico para la etapa de adultez nuevamente es aplicar las medidas preventivas que se mencionaron anteriormente para las enfermedades más comunes en el rango de 45 a 59 años, que serían las enfermedades isquémicas del corazón, cerebrovasculares, hipertensivas, infección por VIH, enfermedades crónicas del tracto respiratorio y tener en cuenta las medidas como la aplicación de vacunas, tener en cuenta el riesgo cardiovascular, en las consultas los signos, síntomas y el examen físico y el estilo de vida del paciente. Según lo dicho en la resolución 3280, se recomienda educarse de la vida sexual, estimular tubectomía de autoexamen de seno, interrogar tabaquismo, drogas, alcohol, pedir exámenes como citología vaginal, pruebas de ADN para BPH, mamografía, verificar si tiene hipertensión o diabetes, remitir para evaluación odontológica. En relación al perfil de riesgo identificado en el familiograma de Paola Olivella, se ve riesgo genético de enfermedad cardiovascular. Y la acción para desarrollar es la adaptación de hábitos de vida saludables como dietas balanceadas y ejercicio regular que disminuyan la exposición a factores de riesgo. El perfil epidemiológico según la etapa de vejez consta de aplicar medidas preventivas de las enfermedades más comunes en el rango de 60 años o más, como lo son enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas, enfermedades crónicas del tracto respiratorio, neumonía, cáncer de próstata, cáncer de mama y cervix. Algunas medidas son realizar tamizajes para cáncer, principalmente próstata, mama y cervix. En las consultas de medicina general tener en cuenta los signos y síntomas respiratorios y a nivel cardiovascular, valorar antecedentes personales y controlar algunos hábitos del paciente que influyan al desarrollo de alguna de las patologías mencionadas. Las acciones son las mismas que las de un adulto, por ejemplo, estimular tubectomía, interrogar sobre tabaquismo, consumo de alcohol, actualizar vacunación PAI. Y como tiene riesgo cardiovascular, se le verifica el diagnóstico de la hipertensión, se remite un programa de prevención de cáncer, se le mide la presión arterial, la masa corporal y consulta siempre con el mismo médico. En el perfil de riesgo identificado en el familiograma de Neris Araujo se ve hipertensión arterial. Las actividades a desarrollar son adherencia al tratamiento y asistencia al programa de promoción y prevención, actividades de recreación y activación al aire libre y la implementación de una dieta baja en sal, grasas y azúcares. El perfil epidemiológico según la etapa de vejez, como se había mencionado anteriormente, consta de aplicar esas medidas preventivas en las enfermedades más comunes en el rango de 60 años o más, que consta de las enfermedades isquémicas del corazón, cerebrovasculares, hipertensivas, enfermedades crónicas del tracto respiratorio, neumonía, cáncer de próstata, cáncer de mama y cervix. Y tomar en cuenta las medidas como son el tamizaje, las consultas de medicina general y el control de síntomas respiratorios y a nivel cardiovascular, los antecedentes personales y los hábitos del paciente. De acuerdo a lo planteado en la resolución 3280, las acciones son recomendar consultas siempre con el mismo médico, educar sobre la vida sexual sana, estimular vasectomía, interrogar sobre tabaquismo, drogas e consumo de alcohol, actualizar esquema PAI, medir la presión arterial, verificar si tiene hipertensión o diabetes y remitir a evaluación odontológica. En relación con el perfil de riesgo identificado en el familiograma de Rigoberto Olivella, se encuentran que se deben hacer medidas preventivas asociadas a la tercera edad. Las acciones para desarrollar son actividad física al aire libre diaria y una dieta balanceada. La problemática de salud que enfrenta la familia es la hipertensión arterial. Las acciones que se deben llevar a cabo para prevenir esta enfermedad o para evitar las complicaciones es alimentación con poca sal. Se recomienda evitar el consumo de alimentos procesados, embutidos, fiambres, etc. Favorecer el consumo de frutas y verduras
y ser adherente al tratamiento antihipertensivo. Con el grupo familiar y por medio de los instrumentos utilizados se pudieron identificar diferentes riesgos, como lo son la hipertensión arterial, diabetes mellitus, el síndrome coronario agudo y el riesgo de desarrollo de cáncer. Las acciones para desarrollar con esta familia deben estar enfocadas en el cambio en el estilo de vida. Esto aplica para todos los miembros, que se debe acompañar también de medidas como la dieta equilibrada, rica en frutas y verduras, bajo consumo de sal y de grasas. También hay que evitar que la ingesta de alimentos azucarados, hacer ejercicio constantemente para reducir el riesgo cardiovascular, hacerlo durante 30 minutos, 3 a 4 veces por semana. También se debe visitar al médico periódicamente para hacer pruebas de control y descartar cualquier tipo de malignidad. Y se debe acompañar psicológicamente a la familia y al enfermo. El riesgo que se pudo identificar a partir del ciclo vital familiar fue la aparición de nuevos síntomas y alteraciones psicosomáticas. Las acciones que se deben llevar a cabo para prevenir estos riesgos son el acompañamiento psicológico que pueda propiciar un clima de entendimiento mutuo, confianza y armonía. También es importante el fortalecimiento de las relaciones familiares, practicar actividades de ocio diferentes a las habituales para así despejar la mente. Y por último, promover e implementar un estilo de vida saludable adaptado a la familia. Con el grupo familiar se pudo identificar una posible crisis estructural con riesgo de desarrollar enfermedades psicosomáticas. Las acciones para desarrollar con la familia para prevenir el desarrollo de estas enfermedades son practicar técnicas de relajación, compartir más tiempo con la familia, tener un descanso reparador, obtener apoyo de otras personas y llevar un estilo de vida saludable con una alimentación y ejercicio físico adecuado, una buena gestión del estrés y de las emociones y tener un apoyo de profesionales en psicología, medicina y sociología. También es muy importante saber administrar el tiempo entre el ocio y el trabajo o el estudio para otros miembros de la familia. En la ciudad y en los diferentes centros de salud en donde la familia asiste, hay diferentes tipos de redes de apoyo que pueden servir para el acompañamiento de la familia. Son programas de apoyo, control y seguimiento que tiene la EPS a la que está afiliada la familia para pacientes hipertensos, diabéticos y con antecedentes de infarto. También hay otro programa que es el ASCODES, que son asesorías y consultorías en desarrollo social y salud.